Hola, buenas tardes. A continuación les presentaremos un sermón sobre Santo Tomás de Aquino, predicando por el señor Dr. Don José María de Díez de Sollano, en la iglesia de Santo Tomás de Aquino, en México, el día 7 de marzo de 1849. Don José de Jesús Díaz de Sollano fue uno de los grandes pensadores mexicanos del siglo XIX, seminario considerado por su saber filosófico y teológico, por su erudición humanista y por su preparación científica. Fue nombrado miembro de la Academia Romana de Santo Tomás de Aquino, el más alto honor que se puede aspirar a un pensador católico, rector del Colegio de San Gregorio y de la Universidad Pontífica Nacional de México. Destacó por su labor tesonera y comprensiva. En México dio a conocer a los grandes maestros del púlpito francés de aquella época. Hubo un sabio en la Judea que con tono majestuosamente sencillo marcó los caracteres y trazó la senda de la sabiduría misma. Es la sabiduría la que ha obrado todo lo grande, dijo, todo lo maravilloso. Con ella se fundó la tierra y se dio estabilidad a los cielos. El Señor la poseyó desde el principio de sus caminos. Fue ordenada desde lo eterno, desde lo más antiguo. Antes de que se hiciera la tierra, aún no existían los abismos de las aguas, y ya había sido concebida en el seno de Dios. Ella jugueteaba delante de él, risueña en el orden, cuando de la nada hizo surgir el universo y ponía orden en todas las cosas. Ella sola recorrió el giro del cielo y penetró hasta el fondo del abismo. Ella, finalmente, tomó posesión del principio de todas las naciones, y su poder sobrepujo a todos los poderes. Hominum potentior et sapientia. Uno solo le destelló de luz, puesta en el hombre, le imprimió la imagen del Creador. Le dio el dominio sobre los peces, las aves, sobre los reptiles y sobre todas las bestias de la tierra. Lo ennobleció e hizo rey de la creación. Puso en sus manos el centro de este mundo visible. La sabiduría ha sido la que ha obligado al mar a que lo conduzca sobre sus hombros, abriéndole camino por las aguas. Ella la que ha traído su presencia a los luminares del cielo para medirlos y pesarlos. Ella la que le ha revelado las leyes de sus giros, la que le ha manifestado el trazo de su ruta por el espacio y marcado sus distancias. Ella la ha henchido de libros, de bibliotecas, ella, pero me olvidaba que estoy en el peregrínico de mi angélico maestro, Santo Tomás. Y es inútil fatigarme en la enumeración de los efectos que ha producido el hombre. Un destello de la sabiduría, cuando la misma sabiduría ha hecho el epílogo de todas en tan insigne doctor, nuestro ilustre patrón. En él, no lo dudéis, se edificó la sabiduría una casa para sí misma. Sapienza edificavit sibi Domini, madre de la sabiduría encarnada. Sé tú la directora de mis ideas, la maestra de mi discurso, en que se interesa la gloria de tu fiel siervo e hijo, amantísimo Santo Tomás de Aquino. Ave María. Preguntar qué sea lo que forma el carácter de alguno es resolver el orden moral, igual cuestionado, en que se mueve el orden metafísico cuando se averigua cuál es el constitutivo esencial de algún ser, puesto del mismo modo que de ese pensamiento en él contiene la razón primaria de todos los atributos que corresponden a aquel ser. Así también existe una propiedad, un atributo que forma el carácter moral del individuo y que le da forma al ratio raíz de todas las cualidades buenas o malas que lo distinguen y caracterizan. Averiguar cuál sea el insigne doctor Santo Tomás de Aquino es el punto de vista desde el cual yo voy a considerar el día de hoy. Y no vacilo en aceptar que su carácter está bien marcado en las palabras de mi tema. Sapienza edificavit sibi Domini. Graves y difíciles cuestiones agitan los teólogos, y diferentes opiniones los dividen en cuanto intentan resolver el punto altísimo del constitutivo metafísico de la esencia divina. Dejados por ahora todas las demás opiniones, echemos una mirada sobre la de nuestro angélico maestro. El santo fija su resolución, diciendo que el grado sumo de la actual inteligencia en Dios es el primer atributo del cual concebimos y manan todos los otros.
y el agua ilimitado de sus sustancias. Por manera que, si preguntásemos por qué Dios es infinito, por qué es eterno, por qué es la bondad, la unidad, la verdad, no responde el Santo Doctor, porque es el sumo y actualísimo modo de entender. Esto me basta para presentar, ya que el pensamiento que forma el fondo de mi discurso. Nadie duda de que el gran Tomás de Aquino ha sido poseedor de la verdadera sabiduría, de ese don de entendimiento de que el cielo lo dotó, de ese espíritu de inteligencia que descansa sobre él. Testigos de esa verdad, los oráculos del Vaticano que la pronunciaron, testigos los concilios de Euqueménitos que la reconocieron, testigos las más ilustres academias que lo aclamaron por maestro suyo, testigos el orbe literario que abismado contempla el Tomás de Aquino, al genio del saber, y se confiesa agradecido deudor a tal lumbrera que si todos sus luces testigos, por último, su inmortal obra, las merecieron y aprobaron en el cielo, la admiración pasmosa de la tierra, y que causaron el terror y espanto del infierno. Ahora bien, si de esta verdad tan constante y atestiguada parte la explicación cabal de cuánto fue Santo Tomás de Aquino, si de este centro de luz proceden todos los rayos de unidad, de contemplación, de santidad, de todas las virtudes heroicas que forman el tejido de sus acciones y de su vida, mi asunto quedará demostrado, a saber, que todo lo fue porque la sabiduría se construyó en él una sola casa, sapientia edificavit sibi domo. Pero ¿cómo dudar que esto es así, cuando la doctrina antes vertida sobre la esencia divina nos orilla por sí mismo a esta consecuencia? Y en verdad, si en sentir del santo doctor del hombre se dice formado a imagen y semejanza de Dios, con preferencia a los demás seres, por participar del grado intelectivo, ¿qué deberá verificarse en el poseedor de la más alta sabiduría, en el que la sabiduría misma puso su morada? Él se acercará más y más a la perfección e imagen del Creador. Él retratará en sí al vivo de sus perfecciones. Él será tanto más bueno, tanto más santo, tanto más lleno de gracia y de verdad, cuanto más participa de aquella esencia, de aquel principio central de bondad, verdad y santidad. Y vernos aquí ya conocidos como siguen inmediatamente al texto. La sabiduría se edificó una casa y se levantó en ella 7 columnas, a saber, según San Bernardo. Quien pues se admirara ahora de que el alcázar de la sabiduría verdadera, Tomás de Aquino, haya florecido en todo género de virtudes, de que haya sido ángel por su pureza y candor virginal, y ángel con cuanta propiedad puede alcanzar a serlo en todos los caracteres angélicos puros del hombre. En efecto, es muy de notar cuán adecuadamente conviene a nuestro santo del renombre del ángel, que le atributará toda la venerable antigüedad y que le consigna la Santa Iglesia a su oficio. Porque así como los ángeles lo distingue y constituye el grado de su entender, y de él se originan las virtudes que le son propias, así con Santo Tomás de Aquino. Y advertid os ruego que las virtudes morales de los ángeles tienen un carácter propio, en el que se les asemeja muy de cerca al Santo Doctor, porque si aquellas solo las virtudes angélicas, las que comúnmente se reputan por tales la castidad, la virginidad, el amor ardiente para con Dios, de quienes son mensajeros para con los hombres, los cuales son tan grandes en nuestro santo que ellas solas parece debiera llenar los números de su panegénico, pero hay otras excelentes virtudes, compañeras y coadjuvadoras de estas, tales como son la fortaleza, la templanza, la humildad. Mas todas estas heroicas virtudes procedieron en Santo Tomás de Aquino, de la sabiduría, que lo escogió para su morada, por manera que muy bien pudo decir con el sabio que con ella le vinieron todos los bienes, veneritim omnia bona. De ella que el cumplimiento exacto de toda la ley por amor, sapientis nos omnificatus. De ella aquella firme fortaleza, en fin, que tempestad alguna lo hiciera vacilar de su ejecución, et non illidietur.
De ella, aquella profundísima humildad que hace reconocer al hombre de su ignorancia y su nada. La humildad que es, según San Agustín, el resultado de cada ver más y más en el fondo del propicio conocimiento y que sirve de base al edificio de todas las virtudes, aquella humildad que fortalece su saber y su nombradía, humildad tan y tan grande en nuestro santo, que con canta la Iglesia jamás la violó con culpa vinal. De ella lo diré una vez, aquel raro enlace entre el más alto grado de la estética contemplación y la más perfecta ejecución en la obra que forman según San Gregorio Magno. Oh, y cuán alta en su contemplación, cuán arrebatado de amor y cuán serafín pasaba las noches y los días ante el sacramento del altar, cuando excitado permanecía inmóvil y sin sentido a la vista de la sagrada voz, hasta abrazarle una mano sin que él lo percibiese, cuando arrebatado contaba con dulce y armonía lira los cantos amores de su alma, y cuando abrazaba en un divino fuego, lo cual Elías lanzaba los rayos en su sabiduría contra los herejes enemigos de ese sacramento adorable. Y, en verdad, que de aquí en este tesoro y que se hallaban escondidas todas las riquezas de la sabiduría y ciencia de Dios.